a compartirle la columna de nuestro compañero, el historiador Molay Maza. Es una columna muy interesante que yo le pido a usted no se la pierda antes de que comience ya la conferencia de prensa mañanera de la doctora Claudia Sheinbaum. Escuche, vea. Saludos, camaradas, compañeras, compañeros de Sin Censura. Reciban un saludo, un abrazo, un apapacho espiritual y de conciencia revolucionaria esta mañana. Espero que se encuentren muy bien y que estén disfrutando este segundo día del gobierno de Claudia Sheinbaum, que es realmente un momento protagónico de la historia de nuestro país. Tuvimos el 1 de octubre la toma de protesta, un discurso que tiene que ser estudiado. Les recomiendo que revisen nuevamente el discurso, los dos discursos de nuestra presidenta, el de la Cámara de Diputados y el de la Plaza del Zócalo, para que a partir de allí tracemos tareas y tracemos perspectivas del movimiento de regeneración nacional, del conjunto del movimiento obradorista que ahora está en una nueva etapa y del conjunto de la actividad política de nuestro pueblo trabajador, de nuestro pueblo mexicano, en México y en todas partes, porque estamos contribuyendo a la transformación de la realidad de los seres humanos en nuestro país y en el mundo, y hay que hacerlo de manera muy consciente, de manera muy firme, muy reflexionada, muy pensada y sobre todo muy organizada. El 2 de octubre, muy importante, el primer decreto del gobierno de Claudia Sheinbaum tiene que ver con el 2 de octubre de 1968. Un 2 de octubre tremendo en donde el Priato, encabezado en aquel momento por Gustavo Díaz Ordaz, sacó a las huestes del ejército ordenándoles reprimir al pueblo, a los estudiantes. Este 2 de octubre del 2024, el decreto que es un paso firme del gobierno de Claudia Sheinbaum genera las bases para que el ejército mexicano no sea utilizado por el poder civil nunca en los marcos de la legalidad constitucional para reprimir al pueblo, para reprimir movimientos sociales. No solo se hace un homenaje, como ya se ha dicho en varios espacios, no solo se hace un homenaje a las víctimas del 68, sino que se establecen normas, decretos, leyes que niegan la posibilidad, es decir, prohíben la posibilidad de que el ejército, por cualquier gobierno, sea usado para reprimir a los movimientos sociales y al pueblo trabajador. Eso es muy importante. Yo soy hijo de 68eros, madre y padre sobrevivieron a la matanza del 2 de octubre y por lo tanto, pues como todo el pueblo, en la sangre llevo la necesidad de las libertades democráticas, la lucha por la justicia, la democracia, la verdad y las garantías de no repetición. También se cumplen 13 años del movimiento de regeneración nacional, el movimiento que ha llevado al gobierno, tanto a Andrés Manuel López Obrador como a Claudia Sheinbaum, en alianza con otras fuerzas políticas, cumple años de haber sido iniciado su proceso de construcción como asociación civil. Esto es muy importante porque ahora el movimiento no solo es un partido movimiento, intenta ser un partido movimiento, todavía hay que construir, hay que desarrollarlo, que ya gobierna en varias partes del país y que puede hoy por hoy, en este momento constituyente de nuestra república, modificar la constitución como ya ha pasado con la reforma al Poder Judicial, como ha pasado con la ley de los pueblos indígenas y como pasará con otras leyes, puede modificar la estructura del Estado. Por eso es un poder constituyente, porque el Congreso de la Unión, junto con los congresos estatales, pueden modificar la Constitución y modificar la estructura del Estado. Pero no solo eso, el Movimiento de Regeneración Nacional, como partido movimiento, es un movimiento, un partido que busca transformar la realidad nacional y que ahora está dirigido también por una compañera, por una mujer, por Luisa María Alcalde, que dejó muy claro en el Congreso del partido, donde ella fue electa presidenta y ahora ha iniciado funciones, dejó muy claro que es un partido, el Partido de Regeneración, el Movimiento de Regeneración Nacional, que se tiene que construir desde abajo, desde los comités de protagonistas del cambio verdadero, ahora comités de defensa de la transformación, desde los círculos de estudio, desde los espacios de formación política, crear representación, votar por sus representaciones, construir sus estructuras para representar al pueblo, para organizar al pueblo,
para movilizar al pueblo y para concientizar al pueblo. Por eso es tan importante el Instituto Nacional de Formación Política. Y hay un tema central, y con esto cierro mi participación. En los 100 puntos que enumeró nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, enumeró el tema de la lucha por las 40 horas. ¿Qué demonios tiene que ver la lucha por las 40 horas con el movimiento de regeneración nacional y con el 2 de octubre? Pues tiene mucho que ver, porque la lucha por las libertades democráticas pasa por la lucha del mundo del trabajo por mejores condiciones de vida. Es decir, mejores condiciones de vida quiere decir mejores salarios y menores jornadas laborales. Es una lucha histórica. Es una lucha histórica donde está el mundo, el capital por un lado y el trabajo por el otro lado. El sindicalismo es la herramienta de los trabajadores para negociar el precio de su fuerza de trabajo. El precio de su fuerza de trabajo es el salario. Normalmente el capital busca pagar salarios que apenas sirvan para reproducir la vida del trabajador, así, reproducirla miserablemente. Y los trabajadores históricamente hemos luchado porque el salario sirva no solo para reproducir nuestras vidas, sino para ser felices, para vivir bien, para vivir en armonía, para vivir con dignidad. Entonces, hemos logrado aumentar el salario mínimo históricamente. Ahora tenemos que lograr disminuir la jornada laboral históricamente y por eso es fundamental la jornada de 40 horas. Porque para hacer política necesitas tiempo. Para ir al cine necesitas tiempo. Para estar con tu familia, para hacer arte, para participar de la cultura necesitas tiempo. Necesitas tiempo libre. Necesitas ocio. El derecho al ocio es fundamental. El derecho al descanso, el derecho a la relajación, el derecho a pasear por la ciudad, el derecho a ir al parque de Chapultepec con una jornada de trabajo menos pesada, pero con un mejor salario. Y dicen, es que los empresarios van a querer aumentar los precios, van a querer aumentar la jornada de trabajo, van a querer bajar el salario si es que se aumenta la jornada de 40 horas. Pues para eso necesitamos un Estado fuerte. Para eso el pueblo vota por un gobierno que va a respetar y a hacer respetar la Constitución y que va a legislar en favor del pueblo, para mejorar las condiciones de vida de todo el pueblo y para decirle a los empresarios que perfectamente bien pueden seguir generando ganancias como lo hicieron durante el sexenio, permitiendo que los trabajadores trabajen semanas de 40 horas y respetando un buen salario sin aumentar los precios de sus mercancías. Para eso se necesita el Estado. El Estado es un instrumento de las mayorías populares para ejercer organización y gobierno en una sociedad y el partido es una herramienta de los pueblos para luchar por su emancipación y por las libertades democráticas que se negaron en el 68 pero que ahora están sobre la mesa. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo, a construir movimiento, a construir conciencia, a construir la lucha del nuevo movimiento de trabajadores por las 40 horas. Bye bye.